Tal amigos de Afinauto Automotriz? Un auto más, este es un Kia Rio 2020. Vamos a hacerle el cambio de líquido de frenos en todas las líneas, desde la bomba de frenos, todas las 4 líneas, obviamente de sus 4 llantas. Vamos a hacerle el sangrado que se le llama para retirar el líquido sucio. Está en malas condiciones, ahorita voy a mostrar por qué. Y esta es la maquinita que vamos a usar para hacer el sangrado, para quitarla totalmente, hacer el sangrado y el purgado. Vamos a iniciar por aquí en este sistema podemos empezar por cualquier llanta, con cualquier línea podemos empezar a sangrar. Bien amigos, vamos a quitárselo obviamente para que tenga un mejor frenado y aumentarle vida a la bomba de frenos y no te suceda que por ahí se te baja el pedal. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con el diagnóstico del líquido de frenos para después hacer su reemplazo. Vamos a checar el líquido de frenos que está ahí. Con este equipo vamos a demostrar si realmente ya no tienen las condiciones correctas para... Bien, vamos a checarlo con este equipo. En este equipo nos va a decir si el líquido está en buenas condiciones o no. Pero primero lo que vamos a hacer es sumergirlo en uno nuevo para que cheques la diferencia. Ahí está adentro. Vamos a darle play. Aquí está. Y está haciendo un análisis de líquido. También es bueno saber qué tipo de líquido vamos a meter. Luego destapamos y no sabemos ni cómo está. Vamos a ver cómo está. Esta marca, mira, 0%. Recomendado es esa marquita Energy One. Un proveedor de aquí de Michoacán. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a limpiar con agüita y después lo voy a sumergir allá. Vamos a hacerle limpieza. Bien, ya lo limpiamos. Ahora vamos a sumergirlo aquí en el líquido. Y igualmente vamos a hacerla por la misma prueba. Vamos a darle play. Aquí nos va a decir las condiciones de este líquido. %4 de agua. Bien amigos, es la diferencia del nuevo con y vamos a comenzar a reemplazarlo. Bien amigos, pues ya estamos conectando nuestro equipo, ya tenemos alimentado, ya tenemos el tapón, es el que reemplaza al tapón del líquido para poder hacer el trabajo aquí se hace inyección. Ya lo tenemos listo. Ya lo que vamos a hacer es poner nuestro depósito. Ahorita lo hacemos en una llanta, pero puede ser con unas 4 llantas. Lo podemos poner y empezamos el sangrado. Sale listo, continuamos. Bien amigos, pues vamos a comenzar a hacer el sangrado. Vamos a poner ese botecito. Vamos a elevar más el vehículo. Vamos a elevarlo a modo que podamos tener acceso ya al purgador y empezar el drenado. Vamos a poner su depósito ahí para que todo el líquido pues no hagamos un desperdicio. Y es la manera que va a empezar a hacer el sangrado y obviamente el purgado. Al mismo tiempo, mientras sangramos, purgamos lo que todos conocemos como el vaciado líquido de frenos o el drenado. Depende cómo tú lo escuches en tu estado o país. Yo creo que por ahí está bien. Sale, vamos a conectarlo. Bien amigos, vamos a empezar el drenado en esta primer llanta. Ya conectamos nuestro botecito y tiene la manguera de drenado y vamos a abrir el purgador. Ahí lo tenemos abierto. Yo creo que está bien. Ahí lo tenemos abierto, yo creo que ya está bien con eso. Sale, ahora vamos a accionar la bomba. Bien amigos, pues ya tenemos nuestro depósito. Vamos a echar a andar la maquinita y lo que va a hacer pues realmente estar inyectando. Y obviamente ahí está saliendo ya el drenado. Ya nos está sacando todo el sucio. Trabaja de esta manera. Bien amigos, pues vamos a dejarla que trabaje hasta que saque todo el líquido de cada llanta. Bien amigos, ya terminamos esta llanta. Ahora seguimos con del lado derecho. Ya también ya está comenzando a salir su líquido limpio, todo el sucio, y aquí está cayendo el limpio. Vamos por la segunda. Vamos a activar
y dejarlo que nos trabaje. Aquí hace la presión, está entrando y sacando los líquidos. Vale, amigos. Listo, amigos, ya terminamos la segunda, vamos por la tercera llanta. Bien, terminamos la tercera llanta, listo. Ahora vamos a colocarla en la última. Lo vamos a colocar en la última llanta y comenzar su sangrado. Ahí está abierta la línea, el purgador, y ya tiene que empezar a caer. Vamos a prender la máquina. Listo, ya que el líquido está saliendo limpio, y vamos a cerrar ya el purgador. Y bien, amigos, con esto ya finalizamos lo que es el sangrado. Ya se ve el líquido limpio y listo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a desconectar, quitar la presión. Ya se bajó la presión aquí y casi nos llevamos 2 recipientes de estos llenos para poder lograr quitar todo el líquido. Prácticamente fueron 2 litritos lo que usamos en este vehículo, que está bastante sucio. Sale, amigos, continuamos. Listo, amigos, ya desconectamos. Vamos a sacar un exceso aquí de líquido para meter el sedacito y no nos tire tanto. Yo creo que con eso está bien. Vamos a poner su sedazo. Listo, ahí está. Y su tapón, déjame el tapón, ¿no? Bien, amigos, pues hemos finalizado este trabajo. Ya nomás sacarlo a probar y checar el funcionamiento de la bomba junto con su pedal de freno. Ya nada más checar el funcionamiento del pedal, qué tan alto nos quedó. Sale, continuamos. Bien, amigos, pues ya lo estamos revisando. Esto es con el carro elevado y ahí está la altura, mira. Ahí tenemos buena altura en el pedal. Ahí están rodando las llantas, así como las ves. Dejo de rodar un poquito, pero bueno, toco el freno y mira, ahí está. Vamos a ver si rueda. Freno, freno, freno. Y el pedal realmente está alto, lo tenemos altito nuestro pedal. Sale, amigos, vamos a sacarlo a carretera. Bien, amigos de Afinauto, andamos olvidando algo, checar la calidad del líquido. Vamos a destapar, vamos a quitar su sedazo. Y vamos a poner el equipo, vamos a encenderlo aquí. Vamos a checar qué condiciones está este. Vamos a meterlo a depósito y vamos a darle play. Que haga el diagnóstico de este líquido. Listo, amigos, miren, 0.0%. Totalmente libre de agua. Y hacemos la comparación con el otro. Aquí abajo vamos a checar cuánto tenía y cuánto tiene ahorita. Bien, amigos, hemos concluido este servicio de sangrado, purgado de la bomba de frenos y las líneas. Listo, amigos, bien, si te gustó este video, pues dale like, suscríbete para seguir subiendo más contenido. Hasta el próximo video.